La primera vez que vi Bizum fue sentado en la mesa de la cocina con el portátil abierto. Solo quería comprobar el pago del gas de la cuenta conjunta y, de repente, apareció esta operación reciente a las 9:07 de la mañana, de Elena a nombre de Iván G. Ese mismo día, unas horas antes, Elena había salido de casa diciendo que iba directamente a la oficina. Hice clic en el movimiento para ver los detalles y se abrió la ficha de contacto. La foto de perfil estaba borrosa. Debajo de ella aparecía el nombre completo, Iván Herrera. Herrera, el mismo del departamento de compras, al que Elena había mencionado varias veces en los últimos meses cuando hablaba del nuevo proyecto con los proveedores. Seguí revisando el historial de Bizum. No era la primera vez. En las últimas 2 semanas había habido varios pagos más a Iván G., por importes similares, siempre por la mañana, siempre con notas del tipo, café a cuenta, gracias por hoy, y otras. Normalmente no presto atención a estas cosas, pero me di cuenta de que llevaba varios meses notando cosas. Llegar más tarde de lo habitual, con la excusa de reuniones interminables. Me levanté despacio, con las piernas algo temblorosas, y cogí su móvil del aparador de la entrada. Sabía el código, nunca había sido un secreto, pero hacía tiempo que no lo tocaba. Lo abrí y fui directo a la app de Bizum, a la conversación con Iván. No había mensajes explícitos, solo los conceptos de los pagos, pero el tono me sonó distinto al que se tiene con un simple compañero de curro. No era gracias tío por invitarme, era gracias por cuidarme hoy, cosas pequeñas que, sumadas a ese corazón en desayuno, pesaban mucho más de lo que parecía. Cerré la app de golpe cuando oí que paraba el agua de la ducha y dejé el móvil exactamente donde estaba, pero el corazón seguía acelerado, marcando cada latido en el cuello. Volví al portátil para fingir normalidad y, sin pensarlo demasiado, abrí la banca online en otra pestaña para revisar todos los movimientos del último mes. En la pantalla, entre cargos del supermercado y de gasolina, había un pago que no recordaba, a un hotel del centro de Valencia, el sábado anterior, justo el día que Elena dijo que tenía cena de empresa y que prefería quedarse a dormir en casa de una compañera para no coger el coche de madrugada. Ahí fue cuando entendí que aquello no iba de un desayuno simpático y decidí que iba a llegar hasta el final, costara lo que costara, mientras dejaba el cursor fijo sobre el nombre del hotel sin atreverme todavía a hacer clic. Cuando por fin respiré hondo y abrí el detalle del cargo del hotel, el café ya estaba completamente frío y yo tenía una especie de zumbido constante en los oídos. Ponía claramente Hotel Plaza del Carmen, sábado, habitación doble, desayuno incluido. El importe cuadraba con una noche en el centro, no con una simple cena de empresa. Lo peor fue la fecha, porque se superponía exactamente con el mensaje que Elena me envió aquella noche diciendo que se quedaba a dormir en casa de Ana, una compañera que vive en Mislata, supuestamente agotadas después de la cena. Recordé que incluso me mandó una foto de una copa servida en un salón que ahora, viéndolo con calma, ya no me cuadraba con ningún salón de piso normal, más bien parecía de hotel. Me di cuenta de que me ardía la cara y de que estaba apretando tanto la mandíbula que me dolía hasta la sien. Cerré el portátil un segundo para no reventarlo contra la mesa y me quedé mirando la puerta del baño, escuchando el secador, con una mezcla de náusea y rabia que no supe colocar en ningún sitio. Ese mismo lunes al mediodía, aprovechando que teletrabajaba y que Elena estaba en la oficina, me planté en la sucursal del banco del barrio con una excusa cualquiera. Pedí un extracto impreso del último mes con todos los cargos detallados. La chica de la ventanilla no sospechó nada, se limitó a sonreír mecánicamente mientras imprimía varias hojas. En la calle, me senté en un banco como si fuera un jubilado revisando papeles y me puse a subrayar mentalmente todo lo relacionado con el hotel, con Bizum a Iván y con restaurantes del centro en horario de oficina. Cada vez que encontraba una coincidencia notaba un pinchazo en el pecho, como cuando subes demasiadas escaleras y te falta aire, pero seguí hasta llegar a la última línea.
No quise llamarla ni montar una escena al teléfono. En lugar de eso, busqué la dirección del hotel en el móvil y me fui andando, con el extracto doblado en el bolsillo trasero y un nudo en el estómago que no se deshacía. Entrar en el Hotel Plaza del Carmen fue raro, porque es de esos sitios por donde he pasado 1000 veces sin fijarme, típico edificio reformado del centro histórico, recepción pequeña con un tipo con traje ajustado detrás del mostrador. Me acerqué con la calma impostada de alguien que tiene que resolver una duda tonta y solté que venía a recoger una copia de la factura de una estancia del sábado a nombre de mi mujer. Dije el nombre de Elena y añadí mi apellido, Navarro, intentando que no se me quebrara la voz. El recepcionista miró el ordenador, tecleó un momento y luego levantó la vista con una sonrisa neutra. Me dijo que justo había quedado pendiente entregar un cheque de devolución de una fianza por minibar no consumido y que lo tenían en sobrecerrado a nombre de Elena Castillo. Buscó en una caja detrás del mostrador y sacó un sobre blanco con el logo del hotel. Me lo dio sin pedir documento, confiando en ese tono de marido que yo mismo estaba usando. Abrí el sobre allí mismo, con las manos un poco sudorosas, y dentro había un cheque a nombre de Elena, con el importe de 30 euros y, debajo, el número de habitación y el concepto consumo minibar no realizado, junto a la fecha y el código de la reserva. Le pedí una copia de la factura completa diciendo que la necesitábamos para la empresa de ella. El recepcionista imprimió un folio y me lo acercó por el mostrador. En la parte superior se leía habitación doble de uso matrimonial, 2 desayunos, check-in sábado a las 21:30, check-out domingo a las 10:50. Y en el cuadro de observaciones, una línea que me cortó la respiración de golpe, tanto que tuve que apoyar una mano en el mostrador para no perder el equilibrio. En observaciones ponía contacto empresa Iván Herrera, seguido del correo corporativo que yo había visto 1000 veces en la tarjeta de la empresa que Elena llevaba en la cartera. Ahí ya no había dudas de nada. No era solo el visum amistoso ni un café simpático. Estaban usando hoteles en fin de semana, registrando su nombre junto al de él, mezclando a gusto los mundos que siempre me había prometido que no mezclaría. Devolví la sonrisa de plástico al recepcionista, guardé el cheque y la factura doblada en 4 en el bolsillo interior de la chaqueta y salí a la calle con la sensación de que el centro de Valencia había encogido de repente. Al alejarme del hotel, pasé por delante de la puerta lateral donde anuncian las salas de reuniones. En una de las placas había un cartel provisional de una consultora con la que trabaja Elena, indicando una jornada que, casualmente, coincidía con la fecha de otro cargo en la tarjeta conjunta en ese mismo hotel, un día entre semana. Entendí que no era solo una noche aislada de sábado e imaginé a compañeros entrando y saliendo, saludando, hablando de proyectos mientras ella subía en el ascensor con Iván en otro momento. Pensé en la cantidad de gente que debía de sospechar algo, en los silencios en los pasillos, en las sonrisas raras cuando yo había ido alguna vez a recogerla a la oficina, y noté cómo las tripas se me revolvían tanto que tuve que pararme un segundo en una esquina para no vomitar. En lugar de llamarla, empecé a pensar en frío. Si habían usado ese hotel al menos una vez, lo volverían a hacer. Elena no es creativa para las mentiras, tiende a repetir patrones. Me guardé el cheque con su nombre en la cartera, al lado del DNI, como una especie de detonador que todavía no quería activar, y decidí que la próxima vez que me hablara de una cena de empresa o de una jornada de formación yo no me quedaría en casa mirando la app del banco, estaría en la puerta del hotel viendo quién entraba en la habitación doble que aparece en esa factura. No tuve que esperar mucho. Una semana después, un jueves por la tarde, mientras yo revisaba unos informes en el salón, Elena salió del despacho pequeño que usamos para teletrabajar con el abrigo ya puesto y el portátil en la mochila. Dijo que al día siguiente tenían formación con un proveedor en el centro, que igual se alargaba y que a lo mejor se quedaba a dormir en casa de Ana otra vez para no conducir cansada. Mientras hablaba, evitaba mirarme directamente y jugaba con las llaves en la mano. Yo asentí con calma,
Le dije que ningún problema y que ya me apañaba yo solo el viernes, pero por dentro sentí cómo me subía una especie de calor desagradable desde el pecho hasta la cara. Esa noche, cuando ella se durmió pronto alegando que quería estar descansada, yo estuve mirando el techo un buen rato, notando el peso del cheque en la cartera sobre la mesilla, hasta que decidí que no iba a pasar otra noche contando luces de la calle sin hacer nada. El viernes fingí que tenía reunión fuera por la tarde, aunque en realidad acabé el trabajo a mediodía y me quedé en un bar cercano a la oficina de Elena, con el coche aparcado a 2 calles. La vi salir sobre las 6:15, con el portátil colgado y el abrigo beige que se pone cuando quiere ir arreglada. No iba sola. A su lado caminaba Iván, camisa remangada, americana oscura, gesto de confianza absoluta. Los vi reír, Elena le tocó el antebrazo en un momento y él se inclinó hacia ella para decirle algo al oído. No se besaron en la calle, pero entre esa distancia corta y la complicidad de los gestos, ya no necesitaba más pruebas. Aún así, seguí el coche de Iván, que había aparcado en la manzana de atrás, manteniendo siempre varios vehículos entre nosotros para que no me viera. Acabaron, como no, en la misma calle del Hotel Plaza del Carmen. Él aparcó en un parking cercano y yo me quedé un poco más lejos, observando cómo se cruzaban una mirada rápida en la acera antes de entrar por la puerta giratoria del hotel. Esperé unos 10 minutos dentro del coche, con las manos aferradas al volante hasta que me dolieron los dedos. Luego salí, respiré hondo para no entrar corriendo y me planté en recepción. El mismo chico que me había atendido días antes estaba allí. Le saludé como si no nos conociéramos y subí directamente al ascensor sin pedir nada en el mostrador, aprovechando que una pareja salía y dejaba la puerta abierta. Recordaba el número de habitación de la factura anterior, la 503, y fui directo a esa planta. En el pasillo, alfombra gris, puertas idénticas y un hilo musical absurdo, escuché una risa apagada detrás de una de las puertas, justo la 503. Me quedé unos segundos con la oreja pegada, notando cómo el corazón me retumbaba tanto que casi tapaba las voces, hasta que oí claramente la de Elena diciendo algo sobre cerrar el portátil y desconectar de todo. Era su tono relajado, el que usaba cuando está de vacaciones, ese que hacía meses que no usaba en casa. No pensé más. Toqué la puerta con los nudillos, primero suave, luego más fuerte cuando tardaron en reaccionar. Tras unos segundos que se me hicieron eternos, se oyó un movimiento rápido de pasos, un susurro, y la puerta se abrió lo justo para que asomara la cara de Iván, con la camisa desabrochada por arriba y el pelo un poco despeinado. Cuando me vio, primero tardó un segundo en reconocerme y luego se le borró la sonrisa de golpe. Empujé la puerta con la mano antes de que pudiera cerrarla, entré en la habitación sin pedir permiso y lo aparté con el hombro, no con violencia, pero con firmeza. Dentro estaba Elena, sentada en el borde de la cama, con el jersey en la mano y la camiseta interior subida, intentando ordenarlo todo a la vez. La cama revuelta, 2 copas de vino a medias en la mesilla, el portátil encendido con la pantalla de inicio y en la papelera del baño, visible desde la entrada, un envoltorio de preservativo arrugado. Todo muy sencillo, muy concreto, sin espacio para interpretaciones fantasiosas. Elena se levantó diciendo que aquello no era lo que parecía, que estaban preparando la presentación del día siguiente y que se habían tomado una copa para relajarse. Iván intentó intervenir, diciendo que si quería hablábamos abajo en el bar del hotel como personas adultas. Yo levanté la mano para que se callara, no me fiaba de lo que iba a salir de mi boca si seguía hablando delante de los dos. Me acerqué a la mesilla, cogí una de las copas y la olí. No era agua, olía a vino caro. Le pregunté a Elena desde una distancia corta cuánto tiempo llevaba aquello. Ella se derrumbó un poco, dejó de inventar excusas absurdas y confesó que desde hacía casi 3 meses que empezó con desayunos y cafés después de reuniones, que se había sentido escuchada, que conmigo todo era rutina y que ese día solo iban a hablar de poner límites.
La palabra límites en una habitación de hotel con la cama todavía caliente me produjo una especie de mareo raro. No grité, no tiré nada al suelo, pero sentí una frialdad absoluta en el cuerpo, como si me hubieran desconectado de algo por dentro, y supe que ya no tenía vuelta atrás. Salí de la habitación sin mirarles más, con Elena poniéndose el jersey a medias y llamándome por mi nombre, y con Iván intentando ponerse de pie del todo sin parecer un idiota. Fui hasta el ascensor sin recordar ni siquiera qué planta era, bajé al vestíbulo y salí a la calle con el mismo paso que usaría un lunes cualquiera al salir del trabajo, solo que esta vez tenía la sensación de caminar dentro de una especie de ruido blanco que lo tapaba todo. Elena me siguió, unos segundos después, todavía abrochándose el abrigo, y me alcanzó en la esquina. Me agarró del brazo, me pidió que no hiciera locuras, que pensáramos en todo lo que habíamos vivido, que no redujera nuestro matrimonio a una habitación de hotel. La miré a los ojos y vi miedo, no solo culpa. Me limité a decirle que se cogiera un taxi, que no quería compartir coche con ella, que ya hablaríamos. Solté su brazo, crucé la calle sin mirar mucho y me metí en el coche con las manos aún temblando en el bolsillo donde seguía guardando el cheque con su nombre, dejando a Elena de pie en la acera del hotel con la cara roja y los ojos muy abiertos mientras yo arrancaba sin tener claro si iba hacia casa o hacia cualquier otro sitio donde pudiera pensar sin escuchar su voz. El fin de semana fue una mezcla de silencio y movimientos concretos. No di portazos ni rompí fotos, pero desde el sábado por la mañana empecé a operar como si estuviera cerrando una empresa en quiebra. Lo primero fue sacar copias de todo lo que tenía. Escaneé la factura del hotel, el cheque a nombre de Elena, el extracto del banco con los Visum a Iván y un par de capturas del historial de la app donde se veían los conceptos más significativos. Guardé todo en una carpeta en el portátil y en un pendrive que escondí en el coche. Luego escribí un correo a un abogado que me había recomendado un amigo hace meses por otro tema y le conté, sin adornos, lo que había pasado, adjuntando los documentos. Mientras tanto, Elena se movía por la casa como un fantasma inquieto, intentando provocarme conversaciones que yo cortaba con monosílabos calculados para no explotar. Me pedía que habláramos en serio, que le diera una oportunidad para explicarse, pero cada vez que abría la boca se me aparecía la imagen del envoltorio en la papelera del hotel y el olor a vino en la habitación, y tenía claro que esa explicación la quería delante de un abogado, no encima de nuestra cama. El lunes, antes de que ella se fuera a la oficina, entré un momento en la app del banco y cambié las claves de la cuenta donde se domicilian mis nóminas. Saqué la mitad del saldo de la cuenta conjunta, exactamente la parte que me correspondía según lo que habíamos ido ingresando, y la transferí a una nueva cuenta solo a mi nombre. No fue un saqueo, no me llevé nada que no fuera mío, pero sí dejé claro en mi cabeza que a partir de ese día nada que ganara iba a servir para pagar hoteles de nadie. También limité el uso de la tarjeta de crédito conjunta, reduciendo el límite a una cantidad que apenas cubría la compra mensual. Luego llamé a la agencia donde habíamos reservado unas vacaciones en Menorca para julio y cancelé la reserva que estaba a mi nombre. Me confirmaron por correo la devolución parcial del anticipo y reenvié el justificante a Elena con un mensaje simple donde decía que, dadas las circunstancias, no tenía sentido seguir con ese plan. No hubo insultos ni amenazas, solo movimientos fríos, pero cada clic era una pequeña descarga de rabia que me ayudaba a no caer en el hueco de la autocompasión. El mismo lunes por la tarde, mi abogado me recibió en su despacho del centro. Llegué con la carpeta de pruebas bajo el brazo y un cansancio raro en las piernas, como si hubiera corrido una maratón sin entrenar. Le conté la historia de principio a fin, con fechas y datos, como si estuviera explicando un caso en el trabajo, y él fue tomando notas sin hacer gestos dramáticos. Me explicó las opciones, separación, divorcio, medidas provisionales, y acordamos presentar una demanda de divorcio contencioso si Elena no aceptaba un acuerdo razonable.
También me sugirió que informara a la empresa de Elena de la relación con Iván si consideraba que podía afectar a su entorno laboral, siempre evitando cualquier cosa que pudiera interpretarse como difamación. No quería destruir su carrera por deporte, pero tampoco estaba dispuesto a que los dos se fueran de rositas mientras yo soportaba solo el peso de la vergüenza. Al salir del despacho, con las copias selladas de la documentación en una carpeta nueva, sentí por primera vez desde lo del visum que tenía algo de control sobre mi vida, aunque fuera a base de papeles. El martes por la mañana, un compañero de Elena con el que tengo suficiente confianza me escribió por WhatsApp preguntando si estaba todo bien. Me dijo que el viernes se había montado un pequeño revuelo en la oficina porque alguien había visto a Elena salir muy alterada del hotel con Iván y que ya corrían comentarios. Le conté que estaba al tanto de todo y aproveché para pedirle un favor concreto. Le pedí que, si Recursos Humanos habría algún tipo de expediente por relaciones entre compañeros, confirmara que Iván era su superior directo en el proyecto. No para hundirlos, sino para que cada uno asumiera su parte de responsabilidad. Un par de horas después, Elena me envió una captura de un correo del Departamento de Recursos Humanos citándola a una reunión informativa por posibles conflictos de interés en su proyecto. El mensaje iba acompañado de su texto insistiendo en que aquella reunión no cambiaba lo que sentía por mí ni lo que había construido conmigo. Le contesté que eso podía explicárselo a la persona de Recursos Humanos, que yo ya había escuchado suficiente en la habitación 503. Esa tarde, cuando llegó a casa, la encontré llorando en el salón, diciendo que le habían cambiado de proyecto, que Iván probablemente sería sancionado y que todo se estaba yendo al traste. Yo solo pensé que, por una vez, las consecuencias de sus decisiones no caían solo sobre mi espalda. Esa misma noche terminé de llenar 2 maletas con mi ropa y mis cosas básicas. No hice espectáculo. Dejé la mayoría de muebles y electrodomésticos donde estaban. Esto no iba de vaciar la casa, iba de salir de un espacio que ya no sentía como mío. Cambié el cilindro de la cerradura del trastero, donde guardo herramientas y documentos, y me llevé las llaves nuevas. En la mesa del comedor dejé una nota escrita a mano en la que decía que me iba temporalmente a un piso alquilado, que hablaríamos con abogados y que a partir de ese momento cualquier asunto legal lo canalizara a través del correo del abogado que le apunté al final de la hoja. No había dibujos de corazones ni frases grandilocuentes, solo información. Cuando cerré la puerta detrás de mí, con el eco del portazo amortiguado por el rellano, sentí más cansancio que liberación, pero también una especie de silencio interno que necesitaba. Me fui directo a un pequeño estudio amueblado que había reservado de urgencia por internet, en un barrio más modesto, con vistas a un patio interior en lugar de al parque, y esa noche dormí solo en una cama estrecha, con el sonido de la nevera vieja de fondo, mientras miraba el techo blanco y pensaba en la última conversación que tendría con Elena cuando se sentara delante de mí, sin hoteles ni visum de por medio, para escuchar que nuestro matrimonio, tal y como ella lo conocía, había pasado a ser un expediente más en la mesa de un abogado. La última conversación la tuvimos en un bar de la Avenida del Puerto, un sitio neutro que no pertenecía a ninguna rutina nuestra. Ni el bar de los almuerzos de los sábados ni la cafetería cerca de su oficina. Llegué un poco antes y me senté en una mesa al fondo, con un vaso de agua que no toqué durante un buen rato. Tenía las manos apoyadas en las rodillas para que no se notara que me temblaban un poco. Cuando Elena entró, la reconocí al instante pese a que llevaba una coleta alta que no suele usar, como si quisiera parecer otra persona. Tenía las ojeras marcadas, los labios secos y una forma de sujetar el bolso contra el cuerpo que nunca le había visto. Se sentó delante de mí sin abrazos ni besos, solo un hola en voz baja que quedó flotando entre nosotros. Durante unos segundos, ninguno dijo nada y lo único que se escuchaba era el ruido del café de la máquina y las conversaciones de otras mesas. Elena empezó hablando rápido, como si quisiera soltarlo todo antes de que yo pudiera interrumpirla.
Dijo que lo del hotel con Iván había sido un error enorme, que llevaba tiempo sintiéndose sola, que yo estaba siempre pendiente del trabajo y que en casa solo hablábamos de facturas y de listas de la compra. Dijo que con Iván se había sentido escuchada, que él la valoraba, que le hacía sentir viva. Mientras hablaba, jugaba con la servilleta de papel hasta destrozarla en trozos pequeños, que iba apilando en una esquina de la mesa. No faltó el clásico eres una buena persona y me duele haberte hecho daño, pero eso ya me entraba por un oído y me salía por el otro. Le pregunté si en algún momento había pensado en separarse de mí antes de meterse en una habitación de hotel con él. Me dijo que sí, que lo había pensado, que incluso llegó a mirar pisos en Idealista una noche, pero que nunca había sido capaz de decirme nada porque no quería romper la estabilidad. Esa palabra me hizo apretar los puños debajo de la mesa. Me engañó para no romper la estabilidad. ¿La estabilidad de quién? Pensé, de ella misma y de su imagen de cara a los demás. Sentí un pequeño pinchazo de orgullo herido, pero esta vez no me descontroló. Le expliqué con calma que había hablado con un abogado, que ya habíamos preparado una demanda de divorcio y que mi propuesta era repartir el piso vendiéndolo, saldar la hipoteca y repartir el resto a partes iguales. También le dije que no pensaba tocar su trabajo más de lo que ya se había movido con recursos humanos, que no era mi guerra destruir su carrera, pero que tampoco iba a dar marcha atrás en lo legal. Elena abrió mucho los ojos, como si de verdad no hubiera valorado la palabra divorcio hasta ese momento. Me preguntó si no podíamos intentarlo, si no merecíamos darnos una oportunidad con terapia, con normas nuevas, con perdón. Me dijo que había dejado de ver a Iván fuera del trabajo desde la reunión con recursos humanos, que lo habían sacado del proyecto y que apenas se cruzaban por el pasillo. Yo la escuchaba y, aunque sus palabras podían sonar razonables, comprobar cómo se le humedecían los ojos mientras hablaba ya no me removía como antes, era más bien una especie de eco de algo que se había roto en el hotel. Le respondí que no quería vivir el resto de mi vida imaginando dónde estaba cada vez que saliera a una cena de empresa, que yo no sabía convivir con esa duda pegada al cuerpo. En un momento de la conversación, Elena bajó la mirada y se quedó un rato en silencio, respirando hondo. Luego dijo algo que no me esperaba. Me contó que llevaba unos días preocupada porque tenía un retraso en la regla, que no sabía si era por el estrés o por otra cosa. Me dijo que, si por alguna casualidad estaba embarazada, tenía claro que quería seguir adelante y que esperaba que, al menos como padre, estuviera a su lado. Noté cómo se me helaba la espalda y cómo se cerraba un poco la garganta al imaginar todos los escenarios posibles. Hice un repaso mental rápido de las últimas semanas y recordé que, antes de descubrir lo del visum, habíamos tenido relaciones alguna vez en casa, no muchas, pero las suficientes como para que la duda fuera razonable. Le dije que, si había un hijo de por medio, iba a asumir mi responsabilidad sin excusas, que no pensaba huir de eso ni usarlo como arma. Pero añadí muy claro que un posible embarazo no iba a ser motivo para mantener un matrimonio que ya estaba roto. Eso sí que le dolió. Lo vi en su cara, en el gesto de llevarse la mano al pecho como si le faltara aire un segundo. Terminamos de hablar de lo práctico. Quien se quedaba de momento en el piso, cómo nos organizaríamos con el coche, qué día iría yo a buscar el resto de mis cosas con tranquilidad. Pactamos no hablar del tema con amigos en común hasta que el abogado nos guiara, para evitar versiones cruzadas que solo añadieran ruido. Cuando nos levantamos, ya llevábamos casi 2 horas allí y el bar empezaba a vaciarse. Elena me pidió, con la voz un poco rota, que al menos pensara unos días la decisión final antes de presentar la demanda, que leyera con calma la propuesta del abogado cuando la tuviera en el correo. Asentí sin prometer nada. En la puerta del bar, al despedirnos, dio un paso hacia mí como si fuera a abrazarme, pero se frenó a medio camino. Yo no di ese paso extra. Le dije que me escribiera solo para asuntos concretos, médicos o de la casa, y me alejé calle abajo sintiendo el peso del móvil en el bolsillo.
donde unos minutos después entró el correo del abogado con el borrador de la demanda, aviso que vi de reojo en la pantalla sin abrir todavía el documento, consciente de que en cuanto lo hiciera el final dejaría de ser teoría para convertirse en algo firmado. Los días siguientes fueron una especie de cuenta atrás silenciosa. Seguí yendo a trabajar, volví al piso alquilado por las noches, compré 4 cosas en el supermercado de la esquina y me acostumbré a comer de tupper viendo la pared en lugar de la televisión del salón de casa. No fue un drama constante, fue más bien un cansancio profundo que se notaba al levantarme, como si hubiera dormido con una mochila puesta. El correo del abogado con la demanda esperó 2 días en la bandeja de entrada hasta que un miércoles por la noche, después de una jornada especialmente larga, decidí abrirlo. Lo leí de arriba a abajo, veía nuestros nombres completos, fechas, datos del piso, referencias a la infidelidad descrita con lenguaje frío. No hablaba de corazones en Bizum ni de habitaciones de hotel, hablaba de ruptura de la convivencia y pérdida de confianza. Firmé electrónicamente donde me indicaba y se lo devolví. Enviar ese correo no fue heroico ni liberador, fue simplemente hacer clic sobre algo que ya había pasado dentro de mí cuando salí de la habitación 503 dejando a Elena y a Iván detrás. En cuanto a Elena, nuestro contacto se redujo a lo imprescindible. Me escribió para decirme que el test de embarazo había salido negativo y noté un alivio físico inmediato, como si me soltasen un cinturón demasiado apretado. También me dijo que la habían cambiado definitivamente de proyecto y que Iván estaba considerando pedir traslado a otra ciudad, que la situación en la oficina se había vuelto tensa. No disfruté especialmente con ese comentario, pero tampoco sentí lástima. Era simplemente la consecuencia lógica de una cadena de decisiones que ellos habían ido tomando sin contar conmigo. Con mis padres hablé una vez, les conté lo básico, que había habido una infidelidad y que estábamos en proceso de divorcio. Mi madre se indignó, mi padre se limitó a preguntar qué necesitaba. Les pedí solo que no me bombardearan con opiniones y que respetaran mis tiempos. Con la familia de Elena no he hablado aún. Me consta que ella les ha contado su versión, pero no tengo energía para entrar en guerras de relatos. Al final cada uno duerme con su conciencia, no con la de los suegros. En el piso nuevo empecé a construir pequeñas rutinas. Salir a correr por las mañanas alrededor de la manzana, algo que nunca hacía, no por deporte épico sino para sacar de la cabeza la imagen del hotel. Hacer la compra en un supermercado donde nadie me conocía, elegir yo solo los yogures sin preguntar si a alguien le apetecía otro sabor. Cosas pequeñas que, sumadas, iban llenando el hueco que había dejado el ruido de la vida compartida. Una tarde abrí la cartera buscando una tarjeta y me encontré el cheque del hotel, doblado, con el nombre de Elena bien visible en la parte superior. Lo miré un rato sentado en la mesa de la cocina del estudio, recordando cómo había sentido que ese papel me quemaba en el bolsillo la primera vez. Ahora ya no quemaba, pero tampoco era un simple documento. Decidí guardarlo en una carpeta junto al resto de papeles del divorcio. No como un trofeo ni como un recordatorio de rencor, sino como una señal clara de dónde están mis límites. Si alguna vez vuelvo a dudar de lo que tolero, sé que ese folio me enseñará hasta dónde llegué y hasta dónde no quiero volver a llegar. No voy a decir que he aprendido una gran lección que me convertirá en otra persona de la noche a la mañana, eso serían palabras vacías. Lo que sí sé es que ahora escucho más las pequeñas señales que antes decidía pasar por alto por comodidad. Los cambios de tono, las excusas que no encajan, las propias sensaciones físicas cuando algo no me cuadra. No se trata de vivir desconfiando de todo el mundo, se trata de no pisar el freno de mis propias alarmas solo para mantener la foto bonita. Con Elena, el capítulo está prácticamente cerrado. Queda por firmar definitivamente en el juzgado, repartir las últimas cosas del piso y acostumbrarnos a vernos, si alguna vez coincidimos, como dos adultos que compartieron vida y ya no comparten nada más. No siento ganas de venganza extra, ni de vigilar sus redes ni de saber si sigue con Iván o con quien sea.
Bastante tiempo ha ocupado ya en mi cabeza. Cuando pienso en aquel primer visum con desayuno y corazón, me doy cuenta de que, en realidad, mi historia no se rompió en un hotel, empezó a agrietarse en un detalle pequeño que podría haber pasado desapercibido. A partir de ahí todo fue cuestión de decisiones. Las de ella, y las mías después. Yo elegí no quedarme quieto, no disfrazar la realidad para que doliera menos, y mover piezas concretas para salir de un sitio donde ya no estaba invitado de verdad. Ahora me toca ver qué hago con esa libertad un poco forzada que tengo entre manos. No sé si dentro de un año estaré riéndome de esto con una cerveza en una terraza o si seguiré con la misma cama estrecha del estudio, pero al menos sé que cada paso que dé, bueno o malo, será mío y no el resultado de un desayuno pagado a escondidas en la cuenta conjunta. Y con eso, de momento, me basta para seguir levantándome cada mañana y volver a servir mi café, aunque ahora lo tenga que beber solo.